Ya estamos de vuelta. Son pequeños, algunos incómodos para el ser humano, pero sin ellos la vida no sería igual. Los insectos polinizadores están desapareciendo a marchas forzadas. En la región unos 700 millones de abejas desaparecen cada año. En Estados Unidos, fíjense, se llegan hasta alquilar para que polinicen los campos. ¿Qué tal? Buenos días, María José. Buenos días, pues sí, son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas y en la Universidad de Murcia hay un grupo de investigación que además es Grupo de Excelencia Investigadora de la región de Murcia, de los 20 o 24 que hay seleccionados por la Fundación Seneca, que es la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. Es el Grupo de Filogenia y Evolución Animal de la Facultad de Veterinaria, del que es investigadora principal, co-investigadora principal Pilar de la Rúa, que nos acompaña hoy. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Días. Buenos días. Y son expertos en esto, en polinizadores. Entonces nos acompaña esta mañana pues para hablar de estos pequeños insectos que, como bien dices, son fundamentales para la vida no solo humana, sino del planeta. Efectivamente, no solamente se dedican a polinizar los cultivos que son de interés para el ser humano, sino que también tienen una función muy importante polinizadora en cuanto a los ecosistemas silvestres, naturales. Dicen los estudios que están desapareciendo a marchas forzadas este tipo de insectos. ¿Esto en qué nos perjudica a nosotros? Porque no somos conscientes. Bueno, llevamos ya años estudiándolo, es cierto que hay cierto declive, en no todos los sitios, no todo, es un poco diferente según las regiones y también es un poco distinto según las épocas de las que estamos hablando, porque, por ejemplo, en Europa se habla mucho de pérdidas invernales, sin embargo, aquí en la península, por las características climatológicas, nosotros podríamos hablar de pérdidas estivales, porque el problema lo tenemos sobre todo por el calor. Yo siempre digo, y cuando me preguntan por el declive, es que en realidad la abeja es como un insecto centinela, o sea, es un ejemplo de lo que está pasando, pero porque tiene su importancia también a la hora de producir miel, a la hora de producir cera, pero igual que le pasa a las abejas, le está pasando a las mariposas, claro, y le está pasando a escarabajos, a las aves que se alimentan de estos insectos, o sea, que es un problema muy complejo que estamos viendo que va a suceder, que está sucediendo, y en este caso, bueno, pues yo considero la abeja como una centinela, como un insecto paradigmático de lo que está sucediendo hoy en día en la actualidad. Y hablamos de la abeja, pero no es la única dentro de los insectos polinizadores, son muchas las especies. Sí, efectivamente, nosotros siempre tenemos en la cabeza la abeja de la miel, Apis mellifera, claro, es una sola especie, pero en el mundo hay 20.000 especies de abejas y en la península ibérica hay como 1.000 especies de abejas distintas. Entonces, hay abejas que son solitarias, abejas que son lo que nosotros llamamos silvestres, y otras abejas que también están manejadas. Dentro de este grupo también de abejas están los abejorros, que también tienen un interés muy importante, porque además hay algunas especies de abejorros que también son criadas y tienen su importancia para la polinización de cultivos, como por ejemplo el tomate, que es exclusivamente polinizado por estos abejorros. Decía yo antes que en Estados Unidos se llega incluso a alquilar las abejas, pero eso también sucede en la región de Murcia, ¿no? Sí, es un pacto que hay entre agricultores y apicultores. El agricultor le paga al apicultor por llevar las colmenas y mantenerlas durante un tiempo determinado en su cultivo. Se benefician ambos. Por un lado, el agricultor se beneficia de la polinización que ejercen las abejas en ese cultivo y al mismo tiempo el apicultor se puede beneficiar pues, de una entrada de néctar que va a producir una miel particular proveniente de un determinado cultivo. Y se llegan a pagar y a una transacción económica entre ellos. Que sería hablar de insectos domesticados. Sí, efectivamente, la abeja yo la considero como un ganado, o sea, y de hecho hay estudios que dicen que es la tercera ganadería de más importancia económica en Europa, después del vacuno y por supuesto del porcino, por el impacto y el beneficio económico que tiene la actividad que realiza. O sea, sí, en el momento en que un animal es manejado por el ser humano ya se puede considerar que es un ganado. ¿Qué proyectos estáis desarrollando en la universidad en torno a esto? Pues tenemos varios proyectos a diferentes niveles. Tenemos la financiación de la Fundación Seneca porque somos grupo de excelencia regional y en ese sentido estamos realizando estudios para ver el impacto, por ejemplo, que puede tener la fragmentación de los ecosistemas en la diversidad de los diferentes polinizadores. Luego tenemos otro que está financiado a través del INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria, en el que queremos ver cómo es el impacto de determinados patógenos en la diversidad genética de la abeja de la miel en este caso. Hay uno de los elementos que se sabe que es clave en todo el tema de la desaparición de las abejas, es un patógeno, es un hongo, se llama Nosema ceranae, y nosotros estamos estudiando cómo es el impacto de este hongo en la diversidad genética, es decir, está acabando con esa diversidad genética, lo cual también es un hándicap en contra de la supervivencia de las poblaciones de abejas,
y es un proyecto coordinado en el que participamos con el grupo de investigación de Marchamalo de Castilla-La Mancha y con el grupo de investigación de Valladolid. Y luego acabamos de conseguir un proyecto europeo en el que vamos a hacer unos estudios a nivel europeo para ver, ya incluyendo el tema de los neonicotinoides, de los plaguicidas, cómo es el efecto en conjunto de estas sustancias con o sin la presencia de determinados patógenos, no solo este hongo, sino también un ácaro parásito, Varroa destructor, que también es un patógeno muy importante en las abejas, y cómo impactan esta combinación de factores en la supervivencia de las abejas. Por lo que cuenta Pilar, yo no sé cómo sobreviven, porque tienen muchísimos enemigos. No solo el hombre, que ya es de por sí una amenaza, no solo para los polinizadores, pero es que la propia naturaleza, ¿no? Sí, bueno, es también un poco lo que lleva la globalización. Estos dos parásitos que yo he mencionado, tanto el hongo nosema como el ácaro Varroa, vienen de los países asiáticos, pero bueno, entraron en contacto con poblaciones de abeja europea y luego ya se han dispersado globalmente. ¿Qué puede hacer el ser humano, por ejemplo, en este sentido, para preservar las abejas, por ejemplo? O sea, está en nuestra mano, ¿no? Claro, está en nuestra mano, efectivamente. Yo siempre recomiendo pues unas prácticas apícolas que sean conscientes del valor que tiene y que no es solamente una producción. Tenemos que pensar que son animales, que son seres vivos, que tienen sus ciclos, que necesitan pues una regulación y no pues estas imágenes que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos, que meten las colmenas en camiones y las llevan de una costa a otra. Si nosotros sufrimos jet lag, pues imaginaros también estos insectos que están acostumbrados a salir y orientarse con el sol y de repente los estás cambiando de sistema horario, pues eso es un impacto muy grande. Entonces hay que tratarlos de una manera racional, hacer unas prácticas apícolas que sean racionales, no tan intensivas. Hablamos, bueno, se dice, se comenta que alguien dijo, no sabemos si Albert Einstein o no, que si las abejas desaparecían del mundo, pues a continuación irían el resto de ecosistemas, los humanos, como un máximo de 4 años. No sabemos si es verdad o mentira que alguien lo dijo, pero ¿hay algo de cierto en esta afirmación? A ver, se podría hacer una extrapolación, pero estaríamos hablando de que desaparecieran todas las abejas, pero no solamente la abeja de la miel, sino que estaríamos hablando de que si de repente desaparecieran las 20.000 especies de abejas. De todas maneras, no solamente hay polinización por abejas, también hay polinización por moscas, por mariposas, incluso por pequeños murciélagos que se alimentan de flores. Quizás aquí en la península no, pero en otros sitios sí. Prefiero no ponerme lo peor, me suena muy catastrofista. Yo creo que la naturaleza tiene suficientes recursos como para evitar ese tipo de catástrofes. ¿Y seríamos capaces, en el caso hipotético de que no desaparecieran todas, pero una gran cantidad, se está investigando ya para encontrar sustitutos, a lo mejor pues tecnológicos, ¿no? Pequeños robots, ¿no? Sí. Pequeños robots. Hay una serie por ahí que me parece que organizaban una especie como de pequeños drones que eran los que se encargaban de esa polinización. Luego también hay otras imágenes, creo tomadas en China, en las que se ve a gente con pinceles realizando la actividad de polinización que realizan los insectos. Yo no creo que lleguemos a tanto. Creo que se están tomando medidas, por ejemplo, ahora mismo en la Unión Europea está vigente todavía una prohibición para unos determinados neonicotinoides que no se pueden usar, porque se han estado haciendo estudios y se ha visto que afectan a estas poblaciones de polinizadores. Entonces esa prohibición empezó en 2013, pero se ha vuelto a ampliar, con lo cual, bueno, por lo menos se sabe que esas determinadas sustancias no van a impactar. El problema es que muchas veces estas sustancias permanecen en el suelo durante mucho tiempo. Y claro, no sabemos los estudios a largo plazo qué resultados darán. Indudablemente los resultados a corto plazo indican que sí que tienen un efecto. Entonces, bueno, pues si eso se regula, claro, ya tendremos ahí una manera de evitar todo este problema. De momento, la Asociación de Apicultores aquí en la región piden un pacto regional para que se controle el uso de pesticidas, porque fíjense que al año mueren 700 millones de abejas solamente en la región de Murcia. Hombre, teniendo en cuenta que actualmente, por ejemplo, ahora mismo en esta época, una colmena puede tener 50.000 abejas. Entonces, bueno, si estamos pensando en tantos millones, claro, estaríamos hablando de un número determinado de colmenas. Pero sí es muy importante, yo lo considero fundamental, que haya comunicación entre los sectores, entre el sector agrícola, entre el sector apícola, para que cuando se ponga un plaguicida el apicultor sea consciente de que no puede poner las colmenas cerca, pero que estén en contacto, que se sepa, porque el problema es que muchas veces se diseminan estos productos y el apicultor no lo sabe. Con lo cual, mueve las colmenas a un sitio donde se ha producido una fumigación y, claro, lógicamente, las abejas lo sufren, porque además lo incorporan dentro de la colmena. Es un problema.
Pilar de la Rúa, muchísimas gracias. A partir de hoy muchos van a ver a las abejas y a los insectos polinizadores, esperemos, de otra manera. Muchísimas gracias. A vosotros. María José, nosotros como siempre vamos a ver la agenda científica que viene cargada, fíjense.